grande. Bueno, habíamos tratado de hacer una introducción hace 8 días, hace 15 días, dije que iba a dejar apenas algo allí, sobre esto, el pasaje más importante. Y vale la pena que siempre hablemos de lo que hemos hablado, recordemos de lo que hemos hablado, siempre lo que el Señor nos enseña en su palabra lo recordemos muchas veces. Yo creo que hasta que esto no se haga vida, eso es un hábito, ¿no? Un hábito es que yo hago constantemente, algunos dicen por 16, algunos otros dicen por 21, pero si tú quieres afirmar un hábito real en tu vida, 40 días. Necesitas 40 días para reafirmar un hábito. Y si algo tenemos que hacer es como hablarnos siempre lo que Dios dice para generar un hábito en nuestra mente y aprender a pensar como Dios quiere que pensemos. El pasaje más importante, esto habla, venga a ver si esto nos funciona. Es entendiendo esta frase. Joseph Matera es un escritor de un libro que se llama La bendición generacional. Yo les decía hace 15 días, debemos comprender que Dios es un Dios generacional. ¿Sí? Por eso es que yo los animo a que empecemos a tomar nuestras generaciones en serio, porque Dios es un Dios generacional. Dios se tomó en serio sus generaciones, Dios se tomó en serio las generaciones que venían. Y este hombre, Joseph Matera, que escribe este libro, dice esta frase: el punto de partida determina qué cosa edificar, por qué y cómo edificarla. ¿Cómo comienza todo? Determina lo que se va a hacer y por qué se va a hacer y cómo se va a hacer. O sea, ¿dónde nace todo? ¿Dónde nace todo? Por eso tenemos que comprender que todo lo que hacemos en la vida es determinado por el punto de partida. Todo lo que hacemos en la vida es determinado por los supuestos que creemos. Allí nace todo. Acordémonos que dice que tal es nuestra manera de pensar, así es nuestra manera de vivir. ¿Dónde comienza todo? Aquí. ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas? ¿Por qué lo piensas? ¿De qué te alimentas? ¿Qué es lo que te determina tus acciones? Son tus pensamientos, son tus supuestos de vida, es tu cosmovisión de la vida. ¿Cómo vemos la vida? ¿Cómo vemos la vida cristiana? ¿Cómo vemos la vida natural? ¿Cómo vemos el trabajo? ¿Cómo vemos la familia? ¿Cómo vemos las generaciones? ¿Cómo vemos todo allí? Eso determina cómo vamos a caminar. De eso estuvimos hablando un poquitico, que me levanté esta mañana, compartía con estos juiciosos estudiantes que están haciendo el módulo 1 allí, y una imagen que me dio el Señor sobre la cruz. Y la cruz tiene dos maderos, ¿cierto? Un madero horizontal y un madero vertical. ¿Cuál es el más largo? El vertical. Y ese madero vertical nos habla de una relación vertical, y ese madero horizontal nos habla de una relación horizontal. No es cruz si no hay ninguna de las dos. Si anulamos uno de los dos maderos, vamos a tener problemas. Por ejemplo, el madero que habla de nuestra relación vertical con nuestro Creador, si solo tuviéramos esa relación vertical, si solo la cruz, que no sería cruz, tuviera ese madero, corremos el peligro de volvernos religiosos. Si abandonamos nuestras relaciones horizontales, si abandonamos la relación con nuestro prójimo, si abandonamos la relación con la creación, si abandonamos la relación con el que está a nuestro lado, si abandonamos esa relación y solo dejamos una relación horizontal donde solo es Dios y nada más es Dios, nos volvemos religiosos. Fue lo que le pasó a los fariseos. Y Jesús juzgó a los fariseos. Los fariseos solo se ufanaban lo que hacían por Dios, pero nunca tuvieron misericordia del que estaba al lado. Nunca tuvieron compasión del pecador. Ahora, si tenemos una oración, o sea, aún como hijos de Dios, solo tenemos el travesaño horizontal, solo relaciones horizontales, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál? Somos hijos de Dios.
Somos cristianos, pero si solo tenemos una relación horizontal, ¿cuál es el peligro? ¿Saben cuál es el peligro? Y eso me lo hizo saber Alexis. El humanismo. Cuando solo nos vemos entre nosotros, solo el prójimo, solo lo importante es nosotros, aquí en este ámbito, ahí es donde el humanismo puede venir a nuestra vida cristiana. Porque ahí a veces hay mucha vida cristiana humanista. El mensaje que solo está en que tú puedes, en que tú quieres, en que el Señor todo lo tiene para ti, donde nos olvidamos el propósito de Él, donde la vida cristiana solo la demandamos: Señor, bendíceme, Señor, protégeme, Señor, cúbreme. O sea, ahí solo para nosotros se vuelve una relación humanista. Pero por eso fue que Jesús dijo, en el mandamiento nosotros vemos los dos travesaños. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios. El más largo, mire el más largo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y le pone el otro travesaño: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada principio en la Biblia, que les quiero dejar esto, que fue lo que el Señor me regaló esta mañana, realmente creo que me lo dio Él meditando en esto. Cada principio en la Biblia tiene la cruz. Cada palabra en la Biblia tiene la cruz. Tiene una implicación vertical que es la más importante, porque todo nace en Dios, pero esa relación con Dios, el propósito en Dios, el diseño de Dios, querámoslo llamar como lo queramos llamar, tiene una dimensión también horizontal. Tiene una implicación con lo que nos rodea, llámese creación, llámese prójimo, llámese tierras, ciudades, con lo que nos rodea. Si nosotros abandonamos alguno de esos travesaños o alguna de esas cosas, más adelante lo explicaré como mucho mejor, vamos a desviarnos del propósito real. Por eso es que todo lo que hacemos en la vida es determinado por el punto de partida. Aquí que tenemos, bueno, mi hermano Jairo, y lo hablo de mi hermano no porque tengo un lenguaje, no, bueno, sí, es mi hermano Jairo, que es arquitecto. Bueno, también tengo a Víctor, voy a hablar también de Víctor, si no se me siente mal, porque también tengo a Víctor aquí que es arquitecto y dice: ¿por qué no me vio a mí? Ese es el problema cuando abandonamos el travesaño vertical. No, mentira. Aquí ya tengo arquitectos, sino que yo conocí primero a Jairo que a Víctor. Con Jairo vivimos cosas que yo no he vivido con Víctor. Nos conocemos las cuitas con Jairo. Todo contratista presume de tener un proyecto bien meditado que define claramente lo que va a edificar y por qué. En términos arquitectónicos, no puede haber un plan de edificación al menos que el arquitecto sepa qué y por qué hay que construir algo. Cuando se diseñó esto, estaba allí sencillamente la tierra del terreno, pero hasta que le hubiéramos podido decir al arquitecto: ahí hay un terreno, haga algo. Y de pronto al arquitecto se le ocurrió pensar en una, no sé, en un edificio, hizo un conjunto de casas, y cuando hizo el conjunto de casas, ahí sí llegamos nosotros: no, pero es que es para una congregación, esto es para reunirnos como congregación. Ay, pero ¿cómo así? No, tenemos que decirle qué es lo que quieren, el arquitecto qué es lo que desean, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Y cuando está el propósito, el arquitecto empieza a diseñar. Cuando sabe qué es lo que va a haber aquí y para qué se va a usar, ahí él sí empieza a trabajar. Bueno, lo mismo sucede desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista bíblico significa, ¿qué significa? Que lo que buscamos será lo que hallemos cuando lo leamos en la Biblia. Si lo hablamos desde el punto de vista de Dios, el qué, el cómo, el para qué y el por qué solo lo podemos encontrar en la Biblia. No podemos encontrarlo en ningún otro lado. Si mi lectura bíblica, por ejemplo, está motivada por el objeto de sentir el amor de Dios,
Todo lo que yo lea lo voy a pasar por el lente del amor de Dios. Cada cosa, por eso es que encontramos hombres y mujeres escriben unos libros espectaculares. De pronto el mismo versículo que escuchamos nosotros en un énfasis, cada uno le da el énfasis del mover de su corazón respecto a cómo abordó, cómo llegó a la palabra. Esta persona que tiene el objeto de sentir el amor de Dios personalizará cada versículo y pondrá el amor en cada pasaje. Aun cuando aparecieron las serpientes allí en el desierto, aun cuando Josué tuvo que matar a espada a sus familiares cuando levantaron el becerro de oro, aquel que busca el amor de Dios va a encontrar esa dimensión del amor de Dios en la palabra. En consecuencia, ¿o a dónde queremos ir con esto? Nuestra tarea, ¿cuál es? Lo sabemos, por eso digo que esto es repetirlo para que se nos afirme bien en la mente y en el corazón. Nuestra tarea es entender la voluntad de Dios para nosotros. Entender la voluntad de Dios para mi vida basándonos en su plan, basándonos en su proyecto original. Cuando el Señor lo hizo todo, había un qué, había un cómo, un para qué y un por qué. Y para qué el Señor puso al hombre en ese. Por eso es que discutimos a veces, bueno, discutimos no, hablamos a veces con nuestros hijos, papá, y bueno, ¿y qué de los extraterrestres? Yo creo que hay vida en otro planeta, eso tan inmenso, ¿y será que nosotros somos los únicos? Pues yo sí creo que somos los únicos, porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios en ningún momento manifiesta. Lo que pasa es que hay una razón de ser del por qué y el para qué Dios puso al hombre en esta inmensidad de creación. Insignificantes que somos. Insignificantes que somos. De otro modo, si no es así, si no vamos a la voluntad de Dios para ver su proyecto original, vamos a quedar atrapados en temas que no tienen sentido y nos perderemos de la historia que es más allá de la historia. A esto lo llaman algunos la metanarrativa, una historia que es más allá de la historia que ven nuestros ojos. Voy a dar un ejemplo. Un ejemplo es la salvación. Muchos nos podemos quedar solo con la historia de la salvación. Cristo murió, allí se cumplió la redención de nuestra vida, allí Él tomó nuestro lugar, allí la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, allí su sangre fue derramada y perdonó nuestros pecados. Allí quienes recibimos la cruz y recibimos la salvación de Cristo, allí ya nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. ¿Esto es cierto? ¿Por qué lo dudan? Eso es cierto, esa es una historia real, pero no es la completa. No es la completa. Cristo no solo vino para que mi nombre fuera escrito en el libro de la vida. Cristo no solo vino para que yo fuera salvo. Y si yo me quedo con solo esa parte de la historia, pues no voy a poder vivir toda la historia. Claro, de pronto para mí es más cómodo saber que el tema solo es salvación. La salvación es el comienzo del asunto. La salvación es la entrada a todo lo que el Señor propuso. Por eso es que cuando nos quedamos allí nos podemos desviar o nos vamos a perder o no vamos a vivir esa dimensión. ¿Sí? La gran perspectiva de Dios que tiene para su pueblo, por qué el Señor escogió, por qué el Señor de todo lo que creó puso al hombre allí, y por qué a través del hombre quiso levantar un pueblo, y por qué a través de un pueblo hizo una nación, y por qué a través de una nación quería hablarle a todas las naciones de la tierra, y por qué el Señor quiere que nosotros vayamos a todas las naciones y llevemos el evangelio. ¿Cuál es la narrativa mayor de todo esto? ¿Sí? Allí comienza, obviamente en la redención por medio de la cruz de Cristo, pero nuestra meta, la meta tuya y mía, apenas entregamos nuestra vida a Cristo, es conocer el objetivo último de Dios. ¿Para qué Dios nos creó? ¿Para qué ahora hemos vuelto a Él? ¿Para qué Él nos dio su amor? ¿Para qué nos amó primero a nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué te amó a ti primero?
Y si aquí hiciéramos una pequeña encuesta, pues tomaríamos muchos conceptos. Y en algún momento, en la medida en que vayamos llevando a cabo esta enseñanza, de pronto nos vamos a dar que ese concepto que yo tenía, pues no era tan el de la palabra de Dios. Entonces, debemos hacernos unas preguntas. ¿Cómo lleva Él a cabo su propósito en la tierra, por ejemplo? Yo les he dicho siempre que la primera mención marca un hilo en toda la palabra. Lo primero que hace Dios marca un hilo en toda la palabra. Le da como el contexto real a todo lo que sucede en la palabra. Hemos hablado, por ejemplo, de la adoración. ¿Sí? La historia pequeña de la adoración tiene que ver con instrumentos, tiene que ver con música, tiene que ver con expresiones, pero la primera mención de adoración tuvo que ver con entrega, tuvo que ver con sacrificio. La primera mención de adoración tuvo que ver con negarse a sí mismo. La primera mención de adoración tuvo que ver con poner en el altar lo que más amaba. Y cuando vemos entonces la adoración desde ese contexto, pues nos cambia todo lo que dice la palabra respecto a adoración. Entonces, por eso es que esa primera mención es clave. Esa primera mención nos da a nosotros la luz de lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, ¿cómo lleva Él a cabo su propósito? ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo después de crear al hombre? ¿Los bendijo y les dijo? O sea, ¿qué se formó a través de esa bendición? Familias. Primero que le dijo al hombre y a la mujer es: tengan hijos, sean una familia. Y si fue lo primero, ahora Dios le dice al hombre, ¿no? Dios está reunido allí la junta directiva en el cielo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está allí reunida la junta directiva y entre juntos toman la decisión: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Entonces, Dios allí quiere verse a sí mismo en la creación. Dios quiere verse en aquel ser que Él creó, que Él está, dispuesto a crear allí en la tierra. Entonces, cuando Dios hace a Adán, Dios se ve a sí mismo en Adán, porque lo hizo a su imagen. Dios ve su carácter en Adán. Dios ve su corazón en Adán. Y Dios solo puede cumplir su propósito en la tierra si hay uno como Él que camine según su propósito en la tierra. Y le dice a Adán, lo crea, le da una mujer, le hace una ayuda idónea. La ayuda idónea, ¿para qué? ¿Para qué es la ayuda idónea? Para cumplir el propósito original. Bajémonos de la nube, que la ayuda idónea es para que cuando yo me vaya a trabajar la ropa no quede sucia. Que la ayuda idónea me tenga el almuerzo. No, la ayuda idónea para cumplir el propósito por el cual Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Esto lo hemos escuchado? Sí. ¿Esto es nuevo para nosotros? No. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Aquellos que tenemos el concepto de que mi ayuda idónea, la cual se llama Mónica Carolina Toledo Rodríguez, que hoy está muy chusca. Bueno, ¿quién le chifló? Respeten, hola. Sí. ¿Qué tal de abuso de confianza? A través de las familias. ¿Por qué Dios quería que Adán y Eva tuvieran hijos? ¿Por qué Dios quería que tuvieran generaciones? Porque la única manera en que se puede cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra es a través de una generación. De generación en generación. Si nosotros miramos la palabra generación, que significa generar, significa dar existencia a algo. Me gustó mucho este concepto. Generación significa dar existencia a algo. Entonces, si Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, le da una ayuda idónea para que cumplan el propósito de Dios aquí en la tierra, los bendice diciéndoles tengan hijos. O sea, que de una u otra manera el Señor le estaba diciendo a Adán y Eva:
den existencia a algo, entonces cuando yo soy conforme a la imagen de Dios, mi generación es una generación que conforme a la imagen de Dios. Y la siguiente generación es una generación conforme a la imagen de Dios. Aquí es donde yo puedo entender por qué el Señor bendijo a Adán y a Eva diciéndoles: fructifíquense. Ahora, aquí no solo no se sientan bien los que tienen hijos, casados y todo eso, se sienten mal los solteros o los que no pudieron tener hijos. No solo hay que tener un cuidado, porque a veces perdemos el equilibrio del asunto. O sobre espiritualizamos el tema o sobrenaturalizamos el tema. Tenemos la oportunidad de tener hijos, sean naturales o espirituales. Los que tienen hijos naturales también son llamados a tener hijos espirituales. No perdamos la dimensión. Pero nosotros en nuestra cultura occidental nos cuesta tener el principio de llenar la tierra, o sea, de llenarla con hijos. De llenarla con hijos. Uy, no, Henry, ¿cómo está el mundo? ¿Para qué trae uno hijos a que sufran? Ese es un pensamiento secularizado. Uy, no, Henry, ¿cómo está la situación? Con uno, por lo mucho dos. Ese es un pensamiento secularizado. Y nos choca. Nos choca. Piensen un momento. Piensen, bueno, nosotros no tuvimos ya la oportunidad naturalmente de tener más hijos. Ya no teníamos la oportunidad natural de tener más hijos. Pero aquellos que pueden tenerlos, ¿quiénes, parejas jóvenes? Aquí, voy a sacar aquí a... Sí, ahí está Meli. No, ustedes ya están viejos. ¿Qué tal? Listo, Chucho, Mafe, Diego, Melissa. ¿Quién más? Parejas jóvenes. Casados, por favor, casados. Alexis y Sofía, allí gustadito. Allí. Ok, bueno, ahí mira, aquí hay 4 parejas. Si yo les digo, busquen tener más de 5 hijos. Espere. No, espere. Espere. Miren, inmediatamente, yo estoy hablando en serio y ustedes se ríen. La palabra puso un número, pero inmediatamente nuestro pensamiento chocó. Inmediatamente chocó. Y cuando nuestro pensamiento inmediatamente ya chocó con lo que dice la palabra de Dios, ¿saben qué hemos hecho? Hemos anulado el propósito de la palabra. Porque ya chocó. Ay, Henry, eso era para Adán. Y empezamos a buscar justificaciones. Ay, Henry, eso era en esa época, porque es que Adán tenía todo un jardín. Ahora uno ni siquiera puede tener un apartamento. Inmediatamente empezamos a buscar excusas. No, ¿qué? Usted porque su papá tenía colegio, entonces usted tenía 5, sus hijos no pagaban educación. Empezamos a coger excusas. ¿Y qué es lo que sucede? Inmediatamente tomamos un lado. ¿Y cuál es el lado que tomamos? Pues humanizamos el tema. Lo secularizamos. Eso no era así. O podemos tomar la otra porción. Lo sobreespiritualizamos. Uy, sí, voy a estar lleno de hijos espirituales. Y abandono la condición en mi matrimonio. Ahora, yo no estoy diciendo que ahora se animen a tener 10. Pregúntenle al Señor. No, porque el Señor no habla de número. Nosotros debemos ser conducidos por Él. Si el Señor les dice, preguntémosle al Señor. Solo que el Señor puso, este ejercicio es sencillo porque de una u otra manera nos damos cuenta cómo en algún tema ya chocamos con lo que la palabra dice. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el Señor lleva a cabo su propósito a través de familias, a través de generaciones. Dijimos que la palabra generación significa dar existencia a algo. Si yo soy a imagen de Dios, mis generaciones van a ser a imagen de Dios. Por eso es que una generación es el hecho o proceso de generar. Viene algo, una generación
trae algo más, da existencia a algo más, ¿cierto? Y está compuesta por un grupo de individuos que, miren esto tan interesante, que tienen antepasados comunes y que constituyen una fase o un ciclo de descendencia. ¿Sí? Una fase o un ciclo de descendencia. Nosotros con Karina ya tenemos un ciclo de descendencia, son nuestros 2 hijos. ¿Sí? Ahí ya hay otra generación. De ahí porque el Señor hablaba a Abraham, Isaac y Jacob. Ahí habían 3 ciclos de generación. ¿Sí? Por eso el Señor decía que la maldición alcanzará ¿hasta cuál generación? Hasta la 4ª. Y la bendición hasta 1000 generaciones. Pensemos un momentico en esto. Hasta 1000 generaciones. Entonces una generación tiene en común un antepasado. Si lo llevamos desde el punto de vista natural, aquí yo no estoy espiritualizando, porque a no ser que tú creas, como lo he dicho siempre, en que el hombre viene por la evolución de las especies, pues si tú lo crees, yo sí sabía por qué tenías cara de orangután, yo sí no. Ahora entiendo, pero yo creo en un creador y fue real. Y si Dios puso en el hombre su carácter, puso su imagen, y eso va por las generaciones, tienen las generaciones algo en común: saben de dónde vienen. Saben de dónde vienen. Cada generación, si no hubiera sido por la caída, sabría de dónde viene. Sabría que nacieron en un creador, sabría que hay un Dios en los cielos, el cual hizo todo. Conocerían, ese es el propósito de las generaciones. Por eso es que lo normal es que es un grupo que tiene antepasados comunes y que constituyen una descendencia. El intervalo promedio de una generación de seres humanos, realmente lo dicen algunos escritos, que transcurre entre el nacimiento de los padres y el nacimiento de sus hijos, es más o menos aproximadamente 30 años. 30 años. Entonces, si nosotros hablamos de esto, 30 años, y Abraham vivió más de 120, ¿cuántas generaciones tuvo Abraham? ¿Y por qué quería el Señor que el hombre fuera eterno? ¿Cuántas generaciones vendrían de cada uno? ¿Cuántas generaciones? Y si esas generaciones se hubieran dado en la eternidad que Dios había puesto en el hombre, la tierra estaba llena. En un momentico la tierra estaba llena de la gloria de la presencia del Señor, como las aguas cubren la mar. Siga. Sería en un momento, ¿cierto? Una genealogía es el estudio de la ascendencia o el registro de los descendientes de una familia. Por eso es que las genealogías aparecen en la palabra, para que nos demos cuenta cómo se mantuvo en esa línea generacional, cómo se mantuvo la gracia, cómo se mantuvo la fidelidad del Señor, cómo se mantuvo su promesa. Cuando tú veas una genealogía en la palabra, estudia, mire cuántos años, si nosotros miráramos la genealogía de Jesús, cuántos años pasaron, desde el primero Abraham que toma allí hasta Jesús, cuántos años, para poder ver cómo la bendición de Dios se mantuvo generacionalmente. Y eso aviva nuestra fe en medio de tanta zozobra, en medio de que no sabemos. Algunos dicen, no, pero es que el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, no, es que nosotros deberíamos luchar por dejarles un buen mundo a nuestros hijos. En eso es en lo que debemos luchar. ¿Y quiénes son los que pueden cambiar esto en un mundo mejor? Los hijos de Dios. Aquellos que saben que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces aquí vamos al comienzo. El libro de los principios. ¿Cómo se llama ese libro? Génesis. Y allí tenemos un versículo. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí ya hay una primera pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Ustedes creen en esta palabra? ¿Sí? ¿Todos la creen? ¿Dónde se originó todo? ¿Dónde se originó todo? ¿Lo creen? No, sean honestos con ustedes mismos.
Porque créanme que hasta este pasaje puede chocar a algunos. Hasta le choca a alguno este solo versículo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. La palabra hebrea para esta palabra orígenes es toladá. Estos son los orígenes. Me lo están moviendo. Toladá. ¿Sí? Esta. ¿Saben qué significa esa palabra toladá? ¿Qué viene Toledo? ¿Viene de esa palabra? ¿Saben qué significa esa palabra toladá? Generación. Entonces podríamos leerlo. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y esta palabra aparece en el Antiguo Testamento 39 veces. 38 como generación y una como nacimiento. Ahora, si ampliamos esta definición de lo que significa esta palabra desde el punto de vista bíblico, significa descendientes, procedentes, generaciones, genealogías. En otras palabras, los orígenes tienen que ver con generaciones. No podemos apartarnos del diseño original abandonando las generaciones. Por eso es que Dios es un Dios generacional, porque ahí nacieron los cielos y la tierra. Y qué interesante, porque Dios mismo es un Dios generacional, Dios Padre y Dios Hijo, y ellos estuvieron involucrados en la creación. Acordémonos que dice que Jesús está sustentado todo. Por eso, ¿esto lo hemos escuchado? Si no lo hemos escuchado, ya lo escuchamos. Pero muchas veces también hemos tocado este tema. Entonces, mirando esto, ya voy a cerrar con este pasaje, mirando este versículo de Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Pues vamos a leer este pasaje que es el que todos conocemos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Perdónenme, pero aquí, ya en este pasaje, está tumbada la ideología de género. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escucharon? ¿Qué dije? Esa es una mentira del infierno, la ideología de género. Puede sonar muy fuerte, pero esa es una mentira del infierno. Porque nada se opone al cielo. ¿Qué es lo que se opone al cielo? El infierno. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Y creó al hombre, lo creó, varón y hembra los creó. No sé qué produzca esto en tu pensamiento, porque puede que algunos de nosotros creamos en la ideología de género, en las relaciones homoparentales. La relación que Dios creó fue varón y hembra. Y la palabra lo dice, varón y hembra los creó. Y allí, primero ese producto de esa relación heteroparental, porque solo en una relación heteroparental se puede dar la bendición de la que habla la palabra. Porque después de esto dice: y los bendijo Dios y les dijo. Solo ahí. Nos hemos engañado y es triste en algún momento que la misma iglesia se ha engañado
que prima. Por eso es que cuando abandonamos la cruz, y solo dejamos el madero horizontal y nos olvidamos del vertical, que primero hay una realidad con Dios, primero hay una relación con Dios, y esta relación con Dios se da como fruto esa relación con los que están a nuestro lado, al prójimo. Ahora, quiero aclarar, no estoy hablando nada en contra de aquellos que sienten una inclinación por la persona del mismo sexo. No estoy tratándolos de pecadores, no estoy tratándolos de nada. Yo creo que el Señor nos llamó a amarlos. ¿Sí? Pero no es el diseño original. Quiero dejarlo claro. No es el diseño original. El diseño original ya sabemos qué dice aquí. Y del diseño original, por eso es que vale la pena ir al origen. Por eso vale la pena ver cómo comenzó todo. ¿Dónde nace la bendición? La bendición comienza cuando se respeta el diseño original. Ahí viene la bendición. Los bendijo Dios y les dijo: ahora sí, fructifíquense, porque no espiritualicemos el asunto. No espiritualicemos, naturalicemos el asunto. ¿Puede haber fructificación y multiplicación en una relación diferente a esta? No. Ya, punto. Por eso es que la creación habla de los insondables secretos de la sabiduría de Dios. No puede haber multiplicación y fructificación en una relación diferente a la que Dios planteó. Aunque ese no es el tema, pero tenemos que, ¿a dónde voy? A reforzar el hecho de que todo comienza si entendemos, si captamos el diseño original de Dios. Y ahí viene la bendición. A este Génesis 1:28, a este Génesis 1:26 al 28, es el que algunos llaman el pacto de la creación. Algunos llaman a este pasaje el pacto de la creación. Es el pacto que Dios hizo con la humanidad por medio de Adán. Aquí en este pasaje de Génesis 1:26 al 28 es la declaración de propósito para toda la humanidad, que aún estaba por nacer, porque no había nacido. No había nacido cuando el Señor le dijo a Adán y Eva: fructifíquense. Pero allí el Señor ya les estaba dando el propósito a todos los seres humanos, que, ojo, vuelvo y lo digo, estaban por nacer. Ahora entendemos un poco, y ya con esto cierro, entendemos un poco por qué el afán de que se apruebe el aborto va en contra del propósito original. Porque si Dios es un Dios de generaciones, y la manera en que la tierra y la creación va a ser bendecida solo es a través de generaciones, pues ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Que no hayan generaciones, que no las hayan desde muchos puntos de vista, que no las hayan por aborto, que no las hayan porque es que ahora es mejor tener mascota que hijo, porque ahora la mentira se ha metido en muchas parejas, y a veces le da a uno tristeza que parejas cristianas se les ha metido el hecho que es mejor criar un perro que criar un niño. En la famosa crisis del cambio climático, porque yo no sé si ustedes sabían que la famosa crisis del cambio climático nos la están metiendo con el hecho de que haya menos seres humanos, porque es que somos los seres humanos los que hemos metido la mano, y por eso el calentamiento global. ¿Y cómo es la manera en que deben haber menos seres humanos? Pues trayendo más abortos. Por eso es que tenemos que volver al diseño original. Al diseño original. Así como sucedió cuando les dije a las parejas jóvenes: tengan más de 5 hijos. Yo sé que nos choca, nos rompe. Yo sé que muchas de estas cosas nos pueden chocar. Pero yo te animo a que hagas lo siguiente. No
no pongas excusa de una vez al frente. Más bien, esta noche a solas, si te arriesgas, ve a solas, coge uno de estos versículos y dile al Señor que te hable. Que no sea Henry Castellanos, yo no los quiero convencer. Está la palabra allí, no los quiero convencer. Pero que sea Dios el que les hable. Y que el Espíritu Santo que está en ustedes les confirme. Porque corremos el peligro muchas veces de, si no vamos a la palabra en todo momento, podemos estar viviendo una vida cristiana secularizada. Secularizada. Y acordémonos que no podemos servir a dos señores. ¿Esto lo hemos escuchado muchas veces? Sí. ¿Lo hemos hablado muchas veces? Sí. ¿Vale la pena que lo recordemos? Sí. Pero yo te animo, toma esto. Los que tomaron apuntes pues van a tener la oportunidad de llevar eso a su casa. Los que no pueden escucharlo nuevamente allí en YouTube, escúchenlo y pregúntenle al Señor. No nos llenemos con nuestros pensamientos a veces más humanistas o con nuestros pensamientos que ponen de excusa a todos, sino preguntémosle al Señor. Yo le voy a preguntar a ver si tengo que tener otro hijo con Carolina. ¿Por qué no? Si el Señor dice que sí. Sara no tuvo hijos a los 90 años. Yo le preguntaba al Señor. Tranquilos. Vale la pena que le preguntemos a Él. Y que entendamos que la bendición es una bendición generacional. El diseño de Dios es un diseño generacional. Padre, yo solo te pido que nos ayudes, Señor, en el momento en que entregamos nuestra vida a ti, en el momento en que te dijimos a ti, Señor, que entraras en nuestro corazón, te aceptamos como nuestro Salvador, que tú, en el momento en que creímos que tú moriste en la cruz, creímos en la sangre que derramaste sobre nosotros. Y en el momento que creemos también nosotros que resucitaste allí al tercer día, venciendo a la muerte y todo lo que la muerte trae, Señor, ha venido vida a nuestro corazón. Hemos nacido de nuevo, como tú lo dijiste en tu palabra. Nadie puede conocer el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Le dijiste tú a Nicodemo, rey. Nadie puede nacer de nuevo y entrar en el reino de los cielos. Y cuando abrimos nuestro corazón, creemos que hemos nacido de nuevo, que nos llevaste de la muerte a la vida, que si antes estábamos en oscuridad, ahora tu luz brilla sobre nosotros, y que en ese momento también tu Espíritu Santo vendría a nuestra vida, viviría en nosotros. Tu Espíritu Santo nos llevaría a conocer toda la verdad, que tu Espíritu Santo no enseñaría nada diferente a lo que tú, Cristo Jesús, enseñaste, sino que solo el Espíritu Santo hablaría de lo que tú hablaste y de lo que tú viste que el Padre hablaba y decía. Por eso, Señor, que el Espíritu Santo que nos habita a cada uno de nosotros, le permitamos que nos enseñe, que le permitamos a tu Espíritu Santo que nos hable, que nos abra tu palabra. Perdónanos si cada vez que escuchamos un pasaje, un versículo o una posición, entre comillas, diferente a lo que yo pienso, creo, perdónanos, Señor, si rechazamos tu palabra, ponemos por encima nuestros pensamientos. Pero aún tú sabías eso y por eso lo declaraste en Isaías 55, Señor, que aún esos pensamientos que nos hacen rechazar tu palabra son más pequeños que los tuyos, que tus caminos son más altos. Por eso que tu Espíritu Santo nos hable, que nosotros, Señor, podamos en ese tiempo que buscamos estar contigo, preguntarte,
¿Cómo soñaste todo? ¿Cómo fue el comienzo de todo? Que cuando veamos tu palabra y veamos estos pasajes, tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros. ¿Por qué anhelas? ¿Por qué Cristo Jesús también dijo que vayamos e hiciéramos discípulos en todas las naciones? Tiene el mismo sentir, el mismo sentido del comienzo de todas las cosas. Padre, ayúdanos, ayúdanos. Señor, que la incredulidad no tome control de nuestro corazón. Yo declaro, Señor, que la mentira no tiene dominio en la mente de mis hermanos, sino que tu luz y tu verdad les guiarán. Tu luz y tu verdad les guiarán. Que no es lo que dice Henry Castellanos, que no es lo que piensa Henry Castellanos, que como hacían los de Berea, Señor, que puedan llegar esta noche a sus casas, abrir sus Biblias allí, leer ese pasaje y decir, Señor, bueno, ¿y esto cómo es? Y como lo dijo Job, tú prometiste que cuando te preguntáramos, tú nos responderías. Yo bendigo cada corazón, bendigo cada vida, y en especial el día de hoy bendigo cada mente, porque tú dijiste, Señor, que tu mente, oh Cristo, está en nosotros. Yo bendigo a cada uno, Señor. Gracias porque tú eres más grande. Gracias porque tú eres más fuerte. Gracias porque la mentira no tiene control sobre nosotros. Tu verdad es mayor. Gracias porque cada vez que traemos tu palabra a nuestra mente, recibimos tu palabra en nuestro corazón, se quiebra la mentira en nuestra vida. Gracias, Señor. Tú eres más grande, Rey. Y yo los bendigo, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga cada hora, cada minuto, cada segundo de esta semana, y nos dé el ánimo de reencontrarnos nuevamente. Feliz almuerzo.